Bueno, muy buenas tardes a todos, a los presentes en la sala y a los que nos están viendo a través de los medios digitales. Vamos a comenzar ya sin más dilación la jornada de tarde y tendremos dos ponencias y después de estas dos ponencias tendremos un tiempo de debate, de mesa redonda, en la que podremos intercambiar pues, todas las impresiones sintetizando todo lo que hemos hablado a lo largo de la jornada. Así que sin más dilación, lo que voy a hacer ahora es presentar a la siguiente ponente, que la tengo aquí a mi derecha, es Marta Chordá Pérez. Acepto el secuestro y la invitación de muy buen grado a venir a hablarnos de la gestión de la arqueología en la Celtiberia, y qué mejor que ella para hablar de esto. Marta Chordá lleva más de 20 años dedicándose tanto a la investigación como a la gestión del patrimonio celtibérico en todo nuestro territorio, y ahora mismo pues está ultimando ya prácticamente en capilla su tesis doctoral sobre las necrópolis celtibéricas, que sin duda aportará un conocimiento sustancial para los que nos dedicamos a este periodo. Pero lo que va a tratar esta tarde es centrarse en la gestión de todo este patrimonio, y nos mostrará la complejidad de tratar el patrimonio en una zona tan fragmentada, que no tenemos insularidad como hemos visto esta mañana, pero veréis que tenemos bastantes islas en medio de este amplio territorio. Así que sin más dilación os dejo con Marta y yo me callo, que ya volveré luego. La verdad que no, cuando me dijo Óscar, ¿no vendrías aquí a hablar de patrimonio celtibérico? Digo, pues prácticamente no hago otra cosa al cabo del día, o sea que, bueno, puedo intentar hacer algo. Y entonces, pues bueno, este PowerPoint se ha hecho bajo dos premisas. La primera es que hay que venir llorado de casa, y la segunda es que tampoco tenía que ser una charla como de autocomplacencia, de qué bien lo hacemos y tal. Un poco buscar el equilibrio entre cuáles son los elementos que tenemos para trabajar desde la gestión cultural sobre el patrimonio arqueológico, cuáles son los problemas con los que nos encontramos y, bueno, y también igual apuntar hacia cuáles podían ser las posibles soluciones. Vais a ver que el ámbito en el que desarrollamos nosotros los proyectos es muy diferente a los dos ámbitos que nos han explicado esta mañana. Hay que tener en cuenta que todo el trabajo que desarrollamos nosotros, o bien a través de la cooperativa de servicios que monté con mi socia, que se llama Celtiberia Digital, como desde la Asociación de Amigos de la Celtiberia, todos los proyectos se circunscriben en torno al sistema ibérico, y vais a ver que es un sitio muy grande, que hay mucha polarización y bueno, que la verdad que tiene sus propias problemáticas a la hora de abordar estas cuestiones. Sí que es verdad que, por contra, pues bueno, el hecho de que haya sido una zona, digamos, desfavorecida desde el punto de vista del desarrollismo a lo largo de las épocas, nos permite pues desarrollar lecturas del paisaje muy amplias, que muchas veces en cualquier pueblo pues hunden sus raíces en el bronce final. Con lo cual también es un territorio privilegiado en el que está todo por hacer sobre el tema de gestión. Muchas de las cosas que iba a hablar yo así más o menos en profundidad se han dicho esta mañana. Sobre todo, pues, bueno, pues la ponencia que has hecho tú, pues toda la problemática de la empresa privada, pues vas a ver que la voy a tocar también, un poco más desordenada, y mis PowerPoints no tienen la profesionalidad que tienen los tuyos, pero bueno, he intentado, pues, por lo menos que lo que explicaba fuera ameno y que fuera comprensible, y que luego, sobre todo, que moviera el debate, ¿no? También era una de las premisas bajo las cuales pues, se me invitó, ¿no? Un poco favorecer el que luego pudiéramos hablar y pudiéramos pues, bueno, desarrollar temas más allá de la propia charla, ¿no? La charla se llama como se llama, en proyectos de desarrollo rural a partir de proyectos arqueológicos, la Celtiberia, pero debería llamarse cómo gestionar patrimonios celtibéricos sin morir en el intento. Podía hablar de muchas cosas sobre esto, pero me voy a centrar en tres cosas, que es la breve historia de la gestión del patrimonio a lo largo del tiempo hasta nuestros días, un poco el territorio, habrá mapa de la Celtiberia, lo prometo, pues eso, cómo es ese territorio y cómo se desarrolla la gestión local, y luego he querido pues, traer tres estudios de caso de tres proyectos en los que he estado involucrada y que bueno, presentaban problemáticas diferentes y bueno, ya me contaréis lo que os parece, ¿no? La gestión del patrimonio, aunque pueda parecer una cosa muy moderna, en realidad
gracias al estudio doctoral del que os hablaba Óscar, de las necrópolis, sí que hemos podido ver que tenía unas implicaciones profundas. Es decir, la historia de la celtiberia o la historia de la investigación de la celtiberia tiene ya 100 años de vida y la verdad es que esos pioneros de la arqueología ya empezaron a hacer gestión. No era solo que vinieran a excavar, sino gracias sobre todo a la correspondencia privada de Cerralbo, sabemos que había todos unos elementos de gestión detrás que apoyaban o que servían de base de todas esas investigaciones que eran pues, muy complejas y muy numerosas. Este es el territorio, lo prometido es deuda, ahí está el mapa. Este mapa es del SAET, es de una publicación de Burillo. Generalmente pues, se lleva el territorio celtibérico hasta el mismo margen del Valle del Ebro, pero yo pienso, por asuntos que igual ahora no habría que relatar, que en realidad el territorio propiamente dicho, o sea, el que se gesta en la primera edad del hierro, se circunscribe más al sector montañoso. Eso no quiere decir que sea una sociedad estanco, no quiere decir al revés. Es un territorio de frontera y como tal, siempre los territorios de frontera, salvo ahora, han sido lugares permeables, muy dinámicos desde el punto de vista cultural, que además había tránsitos y sigue habiéndolo hacia el Valle del Ebro, hacia la zona carpetana, etcétera. Pero estamos hablando de lo que para mí es el territorio donde habría que buscar a los celtíberos si quisiéramos hablar o si estuviéramos hablando de los celtíberos de la primera fase, de la génesis y desarrollo de esa cultura. Como os decía, el primero en realizar gestión sobre el patrimonio arqueológico en la celtiberia es don Enrique Aguilera Gamboa, marqués de Cerralbo, que por cierto este año se cumplen 100 años desde su muerte. Y hemos estado todo el verano pues, haciendo un periplo bastante curioso, haciendo conferencias y un poco reivindicando su figura. Porque sí que es verdad que, aunque algunas veces se nombra, nunca se analiza ni cuál es la trascendencia que tuvo este personaje, ni para el descubrimiento de la cultura celtibérica, ni tampoco su impacto en la primera ley de patrimonio, la Ley de Excavaciones y Antigüedades, que se enuncia en 1911 y se desarrolla en 1912. Él es partícipe de esa ley, interviene en los debates del Senado sobre la ley y él también se aprovecha un poco de los elementos que se estructuran en torno a la ley que regulan las excavaciones también para desarrollar una labor investigadora bastante potente. Estamos hablando que por lo menos él investiga unos 110 enclaves, de los cuales no son todo necrópolis y de los cuales no son todo excavaciones. También recogía informaciones de la gente de los pueblos, tenía una red entera de curas párrocos dependientes de la diócesis de Sigüenza. Más o menos la trama que ha descubierto Bartolomé Bellón, haciendo un poco de investigación bibliográfica, es que Cerralbo, por medio del obispado, subvencionaba o hacía donativos para las misas y, a su vez, los curas párrocos de los diferentes pueblos organizaban redes con los campesinos de búsqueda, hallazgo, excavación de todas las cosas que iban encontrando. Solo así se explica que en el espacio de tiempo que va desde 1909 a 1916, estemos hablando de una cartera de más de 100 yacimientos descubiertos o investigados por él. ¿Por qué decimos que es gestión? Pues aparte de por eso, también porque imaginamos que al simultanear excavaciones, como sabemos que lo hace gracias a esa correspondencia privada en la que Portela nos está contando a la vez las excavaciones que se están llevando en Clares o que se están llevando en Aguilar de Anguita, en Estriégana, en un montón de sitios a la vez, debieron suponer para un territorio como el nuestro, un tanto deprimido y un tanto, ¿cómo decirlo?, de economía de subsistencia. Durante esos 6 años de mayor intensidad de excavaciones arqueológicas de Cerralbo, la arqueología debió suponer un acicate y debió suponer un alto impacto para esas mentes de los pueblos que de repente se ponían ellos como peones a excavar en sus campos restos de enterramientos que tenían más de 2000 años. O sea, imaginamos que aparte del impacto económico y lo que supuso para esas maltrechas economías rurales, pues también nos preguntamos hasta qué punto
este ejercicio arqueológico en un momento en el que además de esta cultura no se sabía prácticamente nada. Digamos que él va buscando romanos y se encuentra los celtíberos, pero hasta que él dice, pues esto deben ser los pueblos celtíberos que hablan las fuentes, él indaga, busca otros caminos, habla todo el tiempo de necrópolis ibéricas y no se sabe muy bien lo que está excavando, pero imaginamos el impacto que tuvo que suponer para esas poblaciones ese descubrimiento o esa manera de intervenir y de participar en esas excavaciones, ¿no? La foto que tenéis aquí, pues es un campo de estelas de la necrópolis de Ortezuela de Océn. La hemos podido localizar gracias a que el paisaje aquí no ha cambiado nada. Siguen estando las mismas verjas de piedra, entonces sí que hemos podido hacer un poco de relocalización de esos yacimientos. Esta foto de aquí, en Cambios de Luzaga, Luzaga es uno de sus principales lugares de investigación. He intentado contar cuánta gente está en esta fotografía y no lo he conseguido. Hay muchísimas personas, ahora mismo en Luzaga pues deben vivir como 20 personas, han pasado 100 años y esta foto nos da una imagen muy locuaz, muy interesante de lo que ha podido pasar en nuestro territorio a lo largo de estos 100 años. Cerralbo, que era un político carlista, un idealista que tendría también sus intereses y todos los personajes tienen luces y sombras, pero él desde el primer momento, bien por ese idealismo o bien porque no tiene descendencia, decide donar toda su colección al Estado. La parte paleontológica de Torralba y Ambrona, etcétera, pasará a ingresar al Museo de Ciencias Naturales y la parte arqueológica al Museo Arqueológico de Madrid. Esa colección tuvo diferentes vicisitudes, se perdió mucha información, fue presa de traslados y de diferentes gestiones museísticas que determinaron pues, que ahora tengamos o que se exhiba en el Museo Arqueológico Nacional unas piezas de indudable valor, muy bien conservadas, que nos han dado durante 100 años pues, mucho de lo que hablar, pero de las que prácticamente tenemos desnudas de información porque se han perdido todos los contextos, por la gestión, se han perdido todos los contextos que las rodeaban, ¿no? La siguiente generación de arqueólogos y de la celtiberia, los que más trabajaron sobre el territorio, fueron don Blas Taracena y don Martín Almagro Bas. Don Blas Taracena era un joven, aunque sobradamente preparado, su abuelo era ingeniero, él pertenecía a la alta burguesía soriana y su carrera nos da la sensación de que estuvo conducida un poco al puesto que alcanzó. Él fue director del Museo Numantino primero y director del Museo Arqueológico Nacional después. Junto con Almagro son los dos personajes más relevantes, tras Cerralbo, que tienen que ver con la gestión del patrimonio arqueológico. Taracena estuvo inventariando y estuvo excavando también en La Rioja y por parte de la Ribera. Hizo un gran trabajo de prospección y de información sobre yacimientos y sobre todo trabajó en la parte de Soria. Y Martín Almagro, que nace cuando se promulga la ley y es el más joven de todos los investigadores de este primer tercio de siglo XX, era natural de Albarracín, él siente carencia por sus raíces, por su tierra y también en un momento dado es impulsor del descubrimiento y del engrose de ese conocimiento que tenemos sobre la cultura celtibérica. Primero a través de las excavaciones de griegos, ahí al lado de Guadalaviar, y luego porque en su labor también como director del Museo Arqueológico Nacional impulsa en los años 70 una serie de estudios sobre el material de las antiguas colecciones de Cerralbo y de Taracena, que son el conocimiento, la piedra angular sobre la que se ha construido todo el edificio del conocimiento de la cultura celtibérica desde el punto de vista de la arqueología. De Cerralbo ya hemos hablado y hemos dicho que sí que había una parte de gestión.
¿Tuvieron Taracena y Almagro una parte de gestión, un vínculo con el territorio? ¿Generaron empleo en él? No se sabe. Suponemos que sí porque hubo excavaciones. Pero así como Cerralbo sí que conservamos por sus escritos y por sus discursos una vinculación con personas que le ayudaron, en el caso de Taracena y de Almagro esa cuestión es completamente muda. Solo están ellos y lo que descubren. O solo están ellos y el material que gestionan, cada uno desde sus ámbitos. Muchas veces se ha dicho que si bien Cerralbo representa una especie como de estadio de coleccionismo, que no llega a ser arqueología, es normal porque la arqueología en ese momento está en pañales aquí y en el resto de Europa. Ya con Taracena y con Almagro estamos hablando de una arqueología mucho más institucional y llevada a cabo desde los museos y desde las universidades. Pero sí que es verdad que el impacto en las poblaciones, la percepción que tienen esas poblaciones sobre la actividad arqueológica es mucho más importante o ha sido mucho más... Se tiene todavía conciencia y memoria de lo que hizo Cerralbo, pero no hay mucho más reflejado de lo que hicieron Taracena y Almagro, ¿no? Desde las universidades se dan impulso a estos estudios, van avanzando solo sobre los materiales, pero es a finales de los años 80 cuando el profesor Burillo, sobre todo, también Alfredo Jimeno y otros investigadores que ya estaban vinculados en la universidad, deciden que es momento de impulsar nuevos estudios, la obtención de nuevos datos que pudieran poner un poco en orden las antiguas colecciones y pudieran actualizar los estudios que se habían hecho sobre el mundo celtibérico. Para mí, esta es lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, hay una campana de Gauss. Este es el punto más alto que se ha alcanzado en el tema de gestión del patrimonio celtibérico, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Empezaron con el primer simposio sobre celtíberos, de cuestiones generales. Burillo se encargó de contactar con todos los investigadores, hacer unos grupos de trabajo, unas reuniones periódicas en las que los investigadores podían presentar las novedades, y aquello fue muy importante. Ese impulso de los nuevos estudios se materializó en el tema de la gestión, en un momento en el que ya se habían contado las novedades sobre poblamiento, sobre necrópolis, sobre economía. Se empezaron a cargar las tintas en el tema de la necesidad de hacer gestión para el desarrollo del territorio. No es la única iniciativa, puesto que más o menos por esta época surge también la Asociación de Amigos de la Celtiberia, en la que también con un proyecto integral que tiene que ver con el turismo, pero sobre todo con el conocimiento y la creación de un relato en torno al territorio. No estamos hablando solo, cuando hablamos de Celtiberia, igual antes me he explicado mal, no estamos hablando solo de un periodo, estamos hablando de un territorio imaginado, de un territorio histórico en el que se suceden una serie de capas de manera diacrónica y que nos han llevado hasta nuestros días. Es decir, lo que nos interesa o lo que interesa desde el punto de la gestión no es solo el patrimonio celtibérico. El patrimonio celtibérico es la primera piedra para construir un relato, para construir un territorio y para iniciar una investigación que dé, junto con las otras épocas históricas, que dé las claves para hacer un poco de interpretación del paisaje y que sean coherentes y que sean atractivas y que pueda desarrollarse estrategias de educación y de turismo vinculadas a todo el patrimonio cultural y natural. El culmen de esta pulsión por la gestión y el desarrollo viene con la creación de la Ruta Celtibérica, que tuvo su recorrido. Se creó también una fundación para gestionar todo esto y además un centro de estudios, el Centro de Estudios Celtibéricos, que vinculara, como has dicho tú antes, ¿no?, un poco sobre la investigación, poder crear proyectos integrales que tuvieran que ver con el territorio. Una de las estrategias que planteó Burillo dentro de la Ruta Celtibérica, que durante un tiempo fue una realidad en la que se pusieron en conexión muchísimos yacimientos desde distintas zonas que eran visitables y que supuso la creación de una red muy importante,
fue para la creación de la Ruta Cultural Europea de los Celtas. Dicha ruta ya existía, pero en el momento en el que se hace este dossier, en el que se prepara esta documentación y se intenta que la ruta celtibérica pueda integrarse dentro de esa ruta reconocida y labelizada por el Consejo de Europa, resulta que en ese momento esa ruta estaba cayendo, o sea, se estaba deslabelizando, y entonces el profesor Burillo se puso en contacto con los otros gestores de las rutas que más o menos habían pertenecido a eso y quedaron de acuerdo, pues bueno, que igual era el momento de que la ruta celtibérica fuera el acicate, fuera el impulsor de esa ruta a nivel europeo. En ese momento aparecí yo más o menos por ahí y durante un tiempo pues estuvimos con esto intentando que esta fuera la preocupación principal nuestra. Más o menos la investigación estaba toda más o menos dirigida, había grupos de investigación y grupos de trabajo en todos los territorios y era el momento de dedicarnos un poco a la gestión con mayúsculas. Por ello empezamos a iniciar contactos con el REI, con el CARP y con otras rutas culturales del Consejo de Europa, a la vez que se planteaba una estrategia todavía más ambiciosa, que era el reconocimiento de la celtiberia como patrimonio de la humanidad. Esto que puede parecer una locura no lo es tanto. En realidad cumple todos los requisitos que estipulan para el reconocimiento, lo que sí que es verdad que tiene que tener un respaldo institucional y social que no siempre se ha tenido. De hecho, hablando con el vicepresidente de ICOMOS hace no mucho tiempo y volviendo a hablar de esta cuestión, pues reconoció que era una cosa muy poco común que el propio impulsor, la propia comunidad autónoma, escribiera a ICOMOS para decirle que quitara la oportunidad de este reconocimiento de la lista tentativa de Patrimonio de la Humanidad. Eso no ha pasado nunca. Suele pasar que tardas años en llegar a una lista tentativa, suele pasar que te puedes caer de la lista tentativa, pero no suele pasar que el organismo que se supone que está destinado a solicitar o apoyar ese ingreso solicite a la institución que se quite. ¿Y ahora qué? ¿Cómo está la gestión del patrimonio ahora? Pues ahora lo que estamos es pequeños agentes haciendo grandes cosas. He traído aquí unas cuantas imágenes. Una de ellas es de mi pueblo fetiche ahora por antonomasia, que es Arnago, que tenemos allá a José María, al presidente de la asociación, que es uno de los agentes ahora mismo más dinámicos en cuanto a puesta en valor del patrimonio y de la creación de proyectos que tienen que ver con la recuperación del patrimonio para el desarrollo territorial, que es un poco lo que debería ser cualquier proyecto de este tipo anclado en el territorio. Pero la verdad es que la situación es completamente diferente a la que os he contado antes de esos profesores de universidad que dirigían proyectos de investigación en el terreno. Ahora, básicamente, los que estamos investigando sobre la celtiberia somos gente que pertenecemos al ámbito privado, muy poco vinculadas con la universidad, pero que seguimos haciendo investigación y además estamos muy implicados, como indígenas que somos, en todos los temas que tienen que ver con la participación local. Es decir, si antes un poco se daba el perfil de esos investigadores que llegaban al territorio a investigar cosas del territorio que le eran ajenas, la vuelta de tuerca ha sido en este lapso de tiempo, desde los años 80 hasta ahora, gente de los territorios que ha empezado a estudiar en la universidad y que ha acabado investigando los territorios a los que pertenece. Es una visión que puede parecer equiparable, similar, pero yo creo que es radicalmente diferente. Aquí tenéis una imagen de la Asociación Tierra Quemada de Soria. Yo creo que es un referente a nivel ya no solo de recreación, sino lo que es cómo a través del patrimonio, lo que decíamos antes, ¿no? La creación de una identidad que es capaz de dar cohesión social y que es capaz de involucrar a distintas capas de la sociedad. De hecho, este guerrero celtibérico es Chaín, es uno de los investigadores más activos que hay ahora, sobre todo en el tema de la mujer celtibérica, etcétera, etcétera. Es decir, ya no es por un lado, o no sentimos nosotros que haya una desvinculación entre
entre lo indígena, no entre el cuarto sector, que sería la gente de los pueblos, la gente de las asociaciones y la investigación. Es que ahora somos el mismo cuerpo. Somos la gente del cuarto sector los que nos hemos metido a investigar y a hacer lo que nos dejan, lo que podemos y lo que nos dejan. No es el único ejemplo, pues yo qué sé, hacemos cada año el encuentro de la Celtiberia literaria y creativa. No tiene que ver con los celtíberos, a veces nos dejan dar alguna charla de arqueología allí, pero tiene que ver con la literatura, tiene que ver con cómo el territorio de la Celtiberia ha inspirado en las diferentes épocas, en las diferentes corrientes literarias y creativas, historias, no sé, Gustavo Adolfo Bécquer, José Luis San Pedro. En cada una de estas reuniones se intenta analizar desde el punto de vista literario el paisaje de la Celtiberia. Y es una cosa muy bonita. No es perfecta. Hay un concurso de microrrelatos vinculado a este encuentro. Hay 3 categorías: infantil, la absoluta y la regional. Y en 4 ediciones no hemos conseguido que haya ni un único relato que se haya presentado a la parte local, lo cual pensamos que, bueno, que es un tema de correa de transmisión. Obviamente algo no está funcionando bien desde el punto de vista de la gestión, cuando por muy bien que nos lo pasemos, porque nos lo pasamos muy bien allí, aprendemos un montón los unos de los otros, pero sí que vemos que en algunas cosas de las que hacemos, no es el caso de lo que pasa en Beratón, pero en algunas, o en Sarnago, pero sí que es verdad que algunas de las cosas que hacemos se quedan a un nivel y no percolan. Por lo que sea, la sociedad ve a veces lo que hacemos como una cosa ajena y que no va con ellos, ¿no? El territorio de la Celtiberia se reparte, como os decía antes en la comida, en 5 comunidades autónomas y 10 provincias. Envidio las comunidades autónomas monoprovinciales, porque imaginaos si a los problemas normales que tenéis de gestión de una única región se le suma lo que se suma aquí. Este mapa, aparte de que visualiza muy bien cuáles son las provincias y cuáles son los límites provinciales, es un mapa nada inocente. Este es el mapa que se elaboró para los primeros proyectos de la Asociación de Amigos de la Celtiberia, que se presentaron a los grupos líder a comienzos de los años 2000, cuando empezó a llegar dinero de Europa que lanzaban en Bambis desde helicópteros y tal. Y fue el propio grupo de acción local, o los propios grupos de acción local, los que decidieron coger el proyecto, pero despojarnos o despojar a la gente que había en ese momento en la asociación de la capacidad de gestión y de intervención en esa ruta. Con lo cual, esa Celtiberia o ese territorio Celtiberia que se marcó al principio pasó a ser territorio Iberkeltia de una manera bastante, pues bueno, que ocultaba o que quería enrevesar o que quería un poco dejar al margen la marca que se había creado o el interés que se había creado desde la asociación y los proyectos con ella relacionada. Si está polarizada la historia con provincias, con comunidades autónomas, etcétera, ya si entran también diputaciones y entran grupos líderes, podéis imaginar lo que puede ser intentar hacer un proyecto que dé cabida a todo el territorio. Problemones en la gestión arqueológica en el territorio celtibérico, algunos los hemos apuntado ya, otros son comunes a los que tenéis los demás. Primero, la atomización administrativa. O sea, es imposible poner a más de 3 administraciones de acuerdo. Hace poco hicimos también con Prames la guía de la Celtiberia y es increíble, por ejemplo, que la Diputación de Guadalajara no haya querido intervenir. ¿Cómo es posible que la Diputación de Guadalajara, siendo el norte de Guadalajara un lugar central dentro de este territorio, no quiera participar? Pues no lo sabemos, pero probablemente tiene que ver con la lejanía de los centros de decisiones y tiene que ver también que desde el poder, en este caso desde las comunidades autónomas, a veces se privilegian unos proyectos sobre otros y Castilla-La Mancha tiene que ser el Quijote. O sea,
que está muy bien, y yo no tengo nada en contra de Cervantes, pero muchas veces digamos que hay proyectos que no prosperan porque no identifican la realidad que se quiere vender desde las comunidades autónomas. Y es un poco, está en la línea de lo que debió pasar con cómo se quitó de la lista tentativa de la UNESCO pues, el proyecto de la Celtiberia para privilegiar la ruta de los íberos, por ejemplo. Está claro que en un sitio o una comunidad autónoma como Aragón, que tiene su Pirineo, su Valle del Ebro, su sistema ibérico, pues apostar desde el punto de vista de la administración solo por una de las partes es un poco arriesgado y puede que no sea muy sexy. Pero sí que es verdad que a veces se privilegian otros territorios. No quiero ni pensar cuánto dinero se ha metido en el Pirineo y el sistema ibérico ni el Valle del Ebro es el Pirineo, con lo cual digamos que a veces eso es un problema para nosotros. He intentado buscar una tipografía un poco creepy, ya que estamos ahí cerca del Halloween, que es la encomienda de gestión. La encomienda de gestión. La encomienda de gestión es que existen empresas semipúblicas en todas las comunidades autónomas que generalmente pues, las administraciones consideran pues, que la gente de los territorios, las empresas de los territorios, las asociaciones de los territorios no somos mayores de edad. Y entonces, pues directamente, menudeando contratos menores y haciendo pues, un poco lo que se les da la gana, pues acaban los yacimientos, en vez de gestionarlos las empresas o las asociaciones o los municipios, acaban siendo víctimas de una encomienda de gestión. Y eso quiere decir que ya para nosotros no está vedado cualquier actividad, incluso las que son meramente culturales, ¿no? Una visita guiada, una ruta cultural por los yacimientos, etcétera, etcétera. Si Traxa tiene la encomienda de gestión, nosotros no podemos participar ahí. El siguiente problema que tenemos es el tema del turismo. O sea, no es que nos parezca mal el turismo, si nos parece muy bien, si nosotros somos turistas muchas veces. La cuestión es que hasta por los propios directores generales de patrimonio los oyes en las intervenciones cuando van a los yacimientos diciendo aquí vamos a meter dinero porque esto va a generar turismo. No porque sea su obligación en virtud de unas competencias compartidas entre todas las administraciones, no porque tengan ellos la obligación de hacerlo y de preservar el patrimonio, ya que a nosotros se nos surta esa posibilidad, sino porque esto va a generar turismo. Y entonces, digamos que estamos ya como un poco hartos de eso. Está claro que el patrimonio arqueológico es un recurso, pero es un recurso educativo, sobre todo. Primero educativo y luego turístico. No se puede crear turismo sin esa vinculación que tuvisteis vosotros, por ejemplo, toda la ciudad de Cartagena con su patrimonio. No se puede hacer parques temáticos y no se puede hurtar a los indígenas de la capacidad de tomar decisiones sobre la gestión de su patrimonio. Por eso ahí pone que el turismo son los padres. Otro de los problemas que tenemos, pero bien gordo, es la petite politique. O sea, 4 años. 4 años, si se adelantan elecciones menos. Si interviene la Diputación, que es del PP, no puede intervenir el Ayuntamiento, que es del PSOE, o cualquier otra cosa, o sea, cualquier aritmética que os podáis imaginar, es presa de competencias entre partidos, ¿no? Entre políticos, entre municipios, entre regiones, entre cualquier cosa. El cortoplacismo es el pan nuestro de cada día y, claro, siendo cortoplacista no se pueden hacer planes directores, no se pueden hacer estrategias ni a medio ni a largo plazo y no se puede hacer nada. Con lo cual, pues muchas veces, pues, si tienes suerte que bueno, hay un alcalde o alcaldesa un poco sensibilizado que puede ver más allá de esos 4 años y que puede ver más allá de lo que es una coyuntura política, entonces es posible que funcionen los proyectos o que se puedan plantear cosas. Y si no, no. Luego la competencia, bueno, esa competencia se lleva a distintos niveles y a veces es un poco, bueno, es un poco doloroso porque en realidad todo el mundo quiere hacer cosas, incluso, pues yo qué sé, cualquier alcalde que se ha metido a su pueblo de alcalde, pues el 99,9% de las veces lo hace por idealismo, porque quiere y porque quiere hacer cosas. Lo que pasa es que luego las lógicas partidistas hacen que aquello pues no siempre salga bien. Otro problema que hay es los personalismos, los he apuntado antes. ¿Qué pasa si un político quiere hacer una cosa, sea o no una buena idea? Pues ¿qué se hace? Y dura mientras dura el político. Cambian a ese director general y entonces ya no hay proyecto.
ya no hay proyecto. Y luego el efectismo mediático. Pues hombre, hay yacimientos que visten más que otros, muchas veces se busca una monumentalidad pues que no siempre es la materialidad del paisaje. Entonces, pues esa búsqueda de efectismo mediático hace que a veces pues, se privilegian unos tipos de yacimientos o unos tipos de proyectos que otros que son más interesantes o que tienen más apoyo social o que pueden ser más sostenibles en el tiempo, lo cual también es una pena. En cambio, pues ya hemos dicho que es un territorio que tiene mucha potencia, en los que se podrían hacer un montón de cosas, sobre todo si se canalizan pues, algunas coyunturas que yo creo que ahora no son favorables. Vivimos en un momento en el que hay un exceso de presión sobre los recursos, pero también estamos en una era global y la gente cada vez aprecia más cuál es la autenticidad de las cosas. Hay más gente buscando sus raíces, hay más gente volviendo al pueblo, al que no le han hecho ni caso en 40 años. O sea, es posible que la coyuntura que sea desfavorable para unas cosas ahora sea favorable, que haya una mayor demanda social, que, no sé, la gente está más formada, es más culta, puede ser que ese interés se pueda trasladar a proyectos arqueológicos o a gestión del patrimonio arqueológico, ¿no? Hay una búsqueda de identidad, una búsqueda de raíces, la arqueología juega un papel importante. También es un bien de consumo y somos una sociedad consumista. Entonces hay gente pues, que ya se ha cansado de ir a la playa, que quiere turismo interior y que quiere turismo cultural. Pues, hombre, pues teniendo productos o teniendo recursos, vamos a ver si podemos crear productos que de una manera ordenada se puedan, no sé, se puedan articular con el paisaje, con las poblaciones y que puedan de verdad ser un objeto de consumo por el gran público, ¿no? No hace falta que digamos que la arqueología también genera empleo. Entonces, por lo menos en mi comarca, y luego es uno de los temas de gestión que explicaré, ha generado empleo directo e indirecto. O sea, yo casi todas las excavaciones que he hecho las he hecho con gente que no era estudiante de arqueología, gracias a convenios de colaboración entre la Junta de Calamidades y el INEM, y ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que eso es una cosa importante. ¿Qué pasa con la gente que es del territorio y participa en una excavación? Que esa excavación ya forma parte de él, que llevará a su familia y la enseñará. Cualquier persona de mi pueblo te sabe decir quiénes eran los celtíberos y te sabe decir 3 o 4 sitios que se pueden visitar. Y te lo saben relacionar con la Olmeda de Checa y te lo saben relacionar con el cambio del calendario y con las guerras numantinas. Cualquier persona. Ha habido gente que solo ha pasado por ahí un año, pero se han estado desarrollando excavaciones sistemáticas a lo largo de 20 años y eso ha creado un impacto bastante fuerte, ya no solo en la población a ese nivel. En mi pueblo, es un pueblo pequeño, 28 habitantes, somos 3 arqueólogos profesionales especializados en la Edad del Hierro. Y lo somos no porque nos gustara mucho la asignatura de celtíberos que no dábamos en la universidad, sino porque empezamos siendo cantera de peonada en las excavaciones que había en nuestro pueblo. Pero lo mismo que nosotros, Charo García Huerta, lo mismo Gerardo Vega Toscano, lo mismo un montón de gente que luego ha tenido puestos de responsabilidad en distintos ámbitos, tanto de la administración como de la universidad. Yo creo que esos impactos, aparte del económico, se tienen que valorar, ¿no? Es decir, que la arqueología tiene una rentabilidad científica desde el ámbito académico, tiene una rentabilidad social, que es la repercusión sobre todo que puede tener en lo local y la creación de empleo. Está claro que hay legislación que protege o que está enfocada en preservar y proteger el patrimonio, pero muchas veces pues no, digamos que o no se aplica con excesiva diligencia o no sirve del todo para proteger. En los lugares donde hay una conciencia aldeana fuerte y firme se protege el patrimonio. Desde luego, quien espere que en 8.100 y pico municipios de España a todos va a llegar la administración para proteger, que se olvide, porque eso, ni con el doble de recursos, se podría hacer. Los sitios se preservarán donde se conozca el patrimonio y donde haya conciencia o donde se pueda crear conciencia, y los que no, pues no. Está claro que, bueno, que también
una actividad arqueológica, una gestión de la arqueología puede dejar beneficio para el entorno local. Pero bueno, como os digo, tienen que conjugarse un montón de factores y no torpedearse con los problemas que decíamos antes. ¿Cómo se deviene en gestor cultural del territorio? Pues con identificación. Con identificación. Te tienen que identificar la gente del territorio como que tú eres parte de ellos. Ya no vale aquello de voy y te hago un trabajito. O sea, no. Aquí, por lo menos en mi comarca, lo que cuenta es que estés ahí al pie del cañón y lo mismo estés para hacer una cosa que para hacer otra. Te tienen que identificar como una persona que forma parte de este patrimonio. Esta diapositiva la empleé para otro PowerPoint, pero es graciosa, ¿no? Este es el Castro del Ceremeño, mundialmente conocido. Su réplica está en el Museo Arqueológico Nacional. ¿Lo conocéis? Venga, a decir que sí. ¿Conocemos el Ceremeño? Muy bien. Pues el Ceremeño está aquí, está en mi pueblo. Se empezó a excavar cuando tenía más o menos esta edad, cuando tenía 6 o 7 años, o puede que alguno más. En aquel tiempo subíamos a los árboles y a veces nos faltaba materiales para hacer las casas de los árboles. ¿Qué hacemos? Pues vamos ahí donde los arqueólogos y les robamos el material. Entonces subíamos, quitábamos los clavos de las catas, los poníamos en las nogueras, como si fuera una escalera, y subíamos. O sea, mi generación ha crecido con la arqueología como su kindergarten. Y eso, quieras que no, luego acabas trabajando con 18 o 19 años allí cuando empiezas la carrera y luego acabas dirigiendo la excavación. Esa vinculación es la que cuenta, esa confianza es de la que luego tira la gente para encargarte trabajos o para... No, digamos que está un poco en juego tu credibilidad social y tu credibilidad científica, y cuando te identifican, pues es más fácil. Te toca hacer de todo, o sea, realmente para ser gestor en la Celtiberia o para hacer un poco de gestión de patrimonio en la Celtiberia, te toca hacer de todo, desde asesoramiento a municipios, alcaldes que quieren excavar su yacimiento. Entonces tú les explicas, pero excavar, es que esto vale dinero, es que esto es un mantenimiento, es que esto tal, quiero excavar porque tengo una cosa muy importante. Pues a veces les tienes que asesorar para que no lo hagan. Es paradójico, ¿no?, que desde el ámbito de la arqueología o desde la profesión arqueológica te pegues más tiempo animando a que no se excave que animando a que se excave. Es un poco locura, pero estas cosas son así, ¿no? Tienes que hacer mucho asesoramiento para asegurarte de que las cosas se hacen un poco que... El criterio científico es el criterio mejor, que es lo que le digo al alcalde de Gotor. El criterio científico es el criterio mejor, siempre, siempre. Pero bueno, a veces ese asesoramiento te lo dejan hacer y otras veces no. Todos los proyectos, sean grandes o pequeños, sean de la restauración de una piedra en el Puente Viejo, sean de un yacimiento, sean lo que sea, tienen que pasar por la investigación. Si no sirven para que tú aprendas de lo que estás estudiando, pues realmente no sirven para nada. Si luego no eres capaz de explicar a la gente lo que has descubierto, pues tampoco sirven para nada. También tienes que hacer muchos inventarios patrimoniales. Hay veces que están hechos, hay veces que no están hechos. ¿Por qué es importante hacer inventarios patrimoniales? Pues porque si no vienen los de los molinos de viento y vienen los de las fotovoltaicas y, bueno, adiós caminería histórica, adiós yacimientos, adiós humedales, adiós todo. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces esos inventarios patrimoniales pues no reflejan el 100% de la realidad, porque el 100% de la realidad no está sobre la superficie. Y muchas veces tienes que convencer de que hay cierto factor de incertidumbre que eso, si alguna vez se quiere hacer alguna cosa, pues yo que sé, instalar una granja o cualquier cosa, pues que se tiene que cubrir. Más allá de lo que a veces te manda la administración. A veces la administración dice, aquí no hay un yacimiento, no hay medidas correctoras. Cuando la gente te está diciendo, pues es que yo ahí labraba y salían urnas, salían espadas. Pues hombre, un poco de cuidado con eso. Nos toca hacer musealizaciones y catalogaciones. Hay museos locales por ahí, por todos los pueblos de la Celtiberia, que tienen cosicas. Que las sacó el cura en los años 70, que no sé qué, no sé cuántas. Pues a veces te toca pues hacer catalogaciones que además también son muy interesantes y sirven para esos inventarios patrimoniales. Los estudios de impacto ambiental, pues bueno, esta mañana también hablábamos un poco de ello, ¿no? Yo conozco a muchos arqueólogos que se han metido a la arqueología para ganar dinero. Y lo hacen a través de estudios de impacto ambiental, no diré más.
Educación patrimonial, o sea, tienes que estar dando charlas todo el rato y estas no las cobras, ¿eh? Esto no es trabajo monetizable. Tú intervienes en muchos sitios, haces muchas, pero no es trabajo monetizable, pero es necesario. O sea, tú tienes que ir a hablar a los institutos y tienes que ir a hablar a los colegios, a las asociaciones, hacer PowerPoints muy chulos y ese tipo de cosas porque si no la gente no acaba de entender. Y esto es un goteo. O sea, no vale con soltar un día el rollo. Hay que predicar con el ejemplo y por eso nos volvemos tan indígenas, porque es que nos pegamos todo el día haciendo este tipo de cosas, ¿no? También hay que programar, es importantísimo programar en el mundo rural. Es que te lo piden y necesitas crear un enganche, ¿no?, a temas culturales que no pasan por el tema económico de comer y de supervivencia, que tienen que ver con el alimento del espíritu, no con el material. Y además se relacionan también con el activismo. Muchas asociaciones pues vienen y es que quieren hacer esto, es que quieren hacer lo otro y tienes que hacerles un asesoramiento para que luego ellos puedan hacer activismo y puedan, ¿no?, y puedan revertir una inmatriculación de la iglesia o cualquier cosa que se os pueda ocurrir. Entonces, pues bueno, hay un tipo de trabajo así que es bastante necesario. Antropología de salvamento. Es que nos da igual cómo sean los yacimientos realmente. Es que si no sabemos encontrar la relación con el paisaje, son cosas, son como un objeto que hay encima de una mesa, no es nada. ¿Y quién te dice cuál es la relación con el paisaje? Pues los abuelos del lugar. De ahí extraíamos la arcilla para los adobes, ahí resulta que hay un manantial pero que se ha perdido, esto antes era un humedal, aquello eran pastos y eso se llama los saladares. Si tú no tienes esa información, si tú no haces antropología de salvamento, tú no sabes interpretar un yacimiento, por mucho que tengas una nube de puntos en un mapa o en un inventario. Necesitas que el trabajo sea coral y, sobre todo, necesitas darle importancia a lo que la gente te puede contar de los sitios. Investigación, pues bueno, más o menos ya lo he contado. Lo que tenéis aquí arriba es el Oppidum de los Rodiles. Estuvimos excavándolo 6 años, como veis. Es un yacimiento de la Segunda Edad del Hierro impresionante, que guarda todavía intactas todas sus estructuras monumentales de las casas del interior, todo. Se llamaba rediles, y lo que encerraban, pues bueno, era un sitio impresionante que hemos podido documentar, que hemos podido lanzar a la comunidad científica y que la gente de Cuvillejo, que es el sitio donde se instala, pues también ha sabido dinamizar muy bien. O sea, fue gracias a ellos que fuimos al sitio y empezamos una excavación allí y gracias a ellos que hemos podido hacer una buena difusión y publicar varias cosas con ellos. Aquí abajo tenéis el yacimiento de Aratis, de Aranda de Moncayo, visto desde arriba, muy complejo, lo estamos excavando ahora, lo estamos investigando. Y aquí esta cosa chiquitina, que se parece un poco a esta, son las eras de Pomer, que pueden parecer unas eras preciosas, modernas o medievales, pero que también lo que tienen debajo es un yacimiento como el de ahí arriba. Inventarios patrimoniales, pues bueno, ya veis a qué tipo de cosas nos dedicamos. Subimos a cualquier cerro de toda la Celtiberia y por remoto y alto que esté, siempre encontramos algo. Yo llego a la conclusión de que no hay espacio virgen, está completamente todo ocupado desde todas las épocas y es algo que, pues, que me llena de orgullo y satisfacción. Esta escalera también es de Pomer, de otro de los sitios donde estamos trabajando y es impresionante. Cuando empezamos a trabajar en Pomer, lo único que sabíamos era lo que había en información de carta arqueológica, que eran 2 cosas. Ahora resulta pues, que tenemos lo menos 8 yacimientos arqueológicos que además nos permiten, 8 no son mucho, pero que son pueblos así de pequeños, pero lo que nos permite es contar un relato de cuál ha sido la ocupación a lo largo del tiempo y los devenires históricos del pueblo, que al fin y al cabo yo creo que también es un poco eso lo que se trata, ¿no?, de buscar relatos. Este es el Cerro de las Carabinas, este ya lo encontró Cerralbo. Así estaba en el vuelo americano del 56 y así está ahora, ahora, con leyes de patrimonio, muchas, autonómicas, estatales. Antes, ahora. Antes, ahora. O sea, no quiero hablar.
Musealización y catalogación. Pues bueno, estos son otros ejemplos. Pues bueno, necesito hacer una excavación aquí en el casino, pues resulta que me sale el pavimento del siglo XV, pues qué bien. O resulta que tengo en mi casa no sé qué, joder, tú lo que tienes es una colección de láminas que para qué. O es que hay una piedra rara incrustada en el puente de Molina de Aragón, pues es que resulta que relata es una piedra conmemorativa del paso de Felipe IV, rey de las Españas, por Molina de Aragón, cuando estuvo ahí acantonado esperando a mandar sus tropas a Portugal y a Cataluña, y esto fue corte en estas épocas. Vamos a conservarla y vamos a intentar hacerle una lectura, vamos a ver qué podemos sacar de esto. Y esta es una de las cosas más bonitas en las que hemos participado en musealización, esta ya es antigua. Esto es de cuando estuvimos excavando en la necrópolis de Herrería, que nos daba mucha pena. Ya sabéis que cuando se excava un túmulo, eso ya no hay más vuelta de hoja. Tú vas arrancando las páginas del libro, pues bueno, se les ocurrió a las directoras como buen criterio hacer unos calcos y traspasar algunos de los monumentos que nos aparecían en la necrópolis al parque de Herrería de mi pueblo. Educación patrimonial, estos son solo ejemplos, lo que os decía antes. Yo utilizo los cómics de Morata y Majarena para ilustrar siempre los PowerPoints que doy a los críos, porque es que son geniales, ¿no? Pero bueno, la verdad que donde nos llaman, ya sea la UNED o ya sea otra asociación que quiere que hablemos de patrimonio, pues nosotros vamos, encantadas. Divulgación, estos son pues los dos hits que tenemos en la asociación, que es la guía de la Celtiberia y la cartilla didáctica con los dibujos de Majarena. Programaciones, pues todas las que podemos hacer. Esta, la de conversaciones, pues muy importante, porque aunque no tiene nada que ver con el patrimonio arqueológico, si quieres llegar a la cabeza de la gente, tienes que diversificar un poco los mensajes. O sea, si tú quieres hablar de caciquismo, pues no les vas a ir a dar una chapa sobre lo turbia que es el mundo de la petit politique, ¿no? Tú invitas a Carmelo Romero que presente su libro de caciques y caciquismo en España. Si tú quieres hablar con agricultores y decirles que no revienten su campo y que están haciendo una agricultura igual a veces un poco agresiva, pues no se lo dices tú. Llamas a Pepe Esquinas y que dé la charla a él. O si quieres que no, yo qué sé, que piensen un poco en la sostenibilidad y en la importancia del ecosistema, pues llamas a Fernando Valladares y que la dé él. Que para eso son divulgadores y son gente que los campesinos sí que identifican como interlocutores. No voy yo a decirles que están haciendo, yo qué sé, que se están pasando con el glifosato. Antropología de salvamento. Esto es lo mejor del mundo mundial. Esto es en Aranda de Moncayo con mis amigos, el Sabio de Borovia, con Ángel Escorihuela. Y bueno, todas las cosas que hemos hecho un poco, sobre todo apoyándonos en la gente mayor, ¿no? Amado nos enseñó a los voluntarios de Telefónica, había un proyecto de la Asociación Micorriza, a la que también pertenezco, era un poco reconstruir el patrimonio ganadero de la comarca y bueno, estos chozones sabineros que solo se componen de madera, barda y piedra, y nos enseñó Amado, que fue la última persona pues, que participó en estos rebardes en los años 60. Lo mismo con Mariano, si no es por Mariano no encontramos nunca la necrópolis que estábamos buscando para mi investigación, pero nunca. Nos veía monte para arriba, monte para abajo y al final nos dice, ¿pero qué hacéis? ¿Sois tontas o qué hacéis? Además ese monte es del pueblo. Y entonces ya cuando le enseñamos la foto de Cabré dijo, no, estáis buscando, eso es Garbajosilla, yo estuve ahí de pastor hasta los 9 años y os voy a llevar. Pues fenomenal. Si no es por eso, pues no lo conseguimos. ¿Cómo voy de tiempo? Fenómeno, ¿no? Bueno, la realidad tozuda. 3 estudios de caso. Los he cogido un poco porque son los que tengo encima de la mesa. El primero, el de las excavaciones sistemáticas de los 90 a los años 2000, fue el que publicamos en Complutum en el homenaje a la profesora Querol, por ejemplo, un poco estudiando cuáles habían sido esos impactos de esa gestión de arqueología del Ceremeño y de los yacimientos de la comarca de Molina. La sostenibilidad turística de la Aranda es una buena idea que también os voy a contar cómo se ejecuta y luego en el lado opuesto tenemos Aratis, que es un yacimiento muy bonito, muy importante, pero que también tiene su propio problema que ya os explicaré.
El Ceremeño, el yacimiento de mi pueblo, el más importante del mundo, se empezó a excavar en los años 80 y se declaró BIC en los años 90. Se declaró BIC la zona, porque al poco de empezar o de decidir que aquello era importante, se musealizaba, etcétera, etcétera, pues apareció la necrópolis, justo aquí en la parte de abajo del pueblo. Entonces lo que se decidió fue declarar una zona arqueológica. Este yacimiento ya se plantea, tras las 2 primeras campañas de excavación, como un punto visitable. Es decir, se simultaneaba la excavación con la restauración, accesos, etcétera, etcétera. Y toda la información que tenía que ir con eso para que fuera un punto visitable. O sea, fue una apuesta fuerte. En aquel momento no penséis que se hacía. Hay un montón de yacimientos excavados en esa época que sí que hubo una pulsión ahí investigadora fuerte, pero realmente el único que se musealizó fue este. Y fue por el empeño de su directora. No fue porque, fue porque Marisa Cerdeño lo planteó así casi desde el comienzo. Como veis en el centro no está excavado del todo. ¡Qué barbaridad! O sea, está excavado lo suficiente como para hacer una interpretación bastante sensata y bastante amplia de lo que es el sitio, y se decidió también desde el primer momento reservar una zona, hacer una reserva arqueológica para lo que pudiera pasar en el futuro. Y sobre todo nunca se avanzó más de lo que se podía restaurar. Es una locura a veces porque, bueno, vemos la muralla allí, pues la excavamos, lo que tú quieras, pero si no hay un plan de gestión detrás y si no tienes un plan para... O sea, un arqueólogo no puede ser responsable de la degradación de un yacimiento, de ninguna de las maneras. Si se tiene que avanzar más despacio, se avanza más despacio, pero nosotros no podemos añadir incertidumbre, no podemos añadir destrucción a lo que ya es una destrucción, porque la excavación no deja de ser un expolio o una destrucción del patrimonio, con lo cual, pues bueno. Se hizo un pequeño museíto en una sala del ayuntamiento. A mí me fastidió bastante estar a la peña de los jóvenes. Aquí nos metíamos a emborracharnos, principalmente los días de fiesta, y un año pues fuimos al pueblo y resulta que habían convertido eso en un museo, a decepción máxima para toda la juventud. Nos fuimos acostumbrando, pero aquello fue un duro impacto. Era una cosa muy modesta, unos paneles, una reconstrucción con una maqueta en el centro, y esta sala era un lugar que enseñaba a la mujer de enfrente la esperanza, o cualquiera del pueblo te podía dejar la llave en un momento o abrirte, te pedía la voluntad por enseñártelo, tú veías esto en los paneles y veías la maqueta, y con estas te subías al cerro a ver los restos que había, que además también había paneles ahí arriba. En torno al yacimiento había una valla cerrada con un pasador, pero que en realidad no tenía un candado. Cualquiera podía ir al yacimiento a verlo 1, 20 veces, 50 veces en las que hiciera falta. Nunca hubo una destrucción, nunca hubo ningún problema. El ayuntamiento estaba contento porque recibía ese euro o esos 2 euros que le venían bien para pagar la luz que gastaba de las instalaciones del museo, y todo el mundo era muy feliz. Pero con el tiempo pues se decidió que el pueblo no era soberano para ejercer esa competencia. Se decidió que las piezas que había en la vitrina de la sala de exposiciones no era seguro que estuviera allí, y se decidió pues que esto tenía que pasar a una encomienda de gestión. Con lo cual, pues ahora se da la paradoja de que el pueblo no ve absolutamente ninguna ganancia en tener una sala de recepción de visitantes. De hecho, se ha apartado la maqueta y ahora es nuestro coworking desde la pandemia. Nos metemos allí, pues los hijos de los hijos del pueblo a trabajar ahí online mientras cuidan de nuestros hijos los abuelos, ¿no? Y está muy bien, y siguen estando los paneles y siguen estando las cosas básicas, pero la verdad que ha habido una disrupción muy grande entre el aparato de gestión y el propio anfitrión local. ¿Qué pasa también? Pues que ahora la valla tiene un candado. La valla tiene un candado, entonces no se puede entrar. Tienes que ir y pagar una entrada cuando está la chica, que es un encanto, pero no sé si entendéis por dónde quiero ir. O sea, realmente a la Administración antes no le costaba nada y ahora le cuesta lo que cueste esa encomienda de gestión. Al Ayuntamiento sacaba un beneficio y ahora no saca ninguno por esa encomienda de gestión.
¿Cuándo estaba mejor gestionado, antes o ahora? Pues yo pienso que antes. Yo pienso que antes. Por suerte, os diré, por si vais y no está Rosana, que es la chica que lo explica, que aquí atrás hay una puerta, no cierra bien y se puede saltar o pasar por debajo. Y entonces, pues bueno, yo me dedico cuando voy a ver el yacimiento, pues si me encuentro gente en la puerta que quieren ver el sitio y no está la chica que lo enseña, pues les propongo una aventura. Vamos, saltamos la valla y os enseño el yacimiento. Yo lo explico, que los cabello. Y la gente viene encantada, vamos, me acompañan y me ofrecen dinero. No, hombre, no. No hace falta ir al Museo de Molina y gastároslo en el Museo de Molina, tal. Pero bueno, es solo un poco para que veáis la paradoja, ¿no? Como una cosa que funcionaba, que era muy sencilla y tal, pues de repente pues se ha enrarecido y se ha encarecido y es una cosa que no, pues bueno, que no tiene mucho sentido. El segundo proyecto es el Plan de Sostenibilidad Turística de la comarca de la Aranda. Esto fue una cosa tremenda, tremenda. El alcalde de Gotor y presidente de la comarca de la Aranda es seguramente uno de nuestros alcaldes más audaces de toda la Celtiberia. Es una persona dinámica. Bueno, yo soy muy fan del Brujo. Entonces se le ocurrió que iban a salir unas cosas del ministerio, que un plan de sostenibilidad turística. Entonces preparó un proyecto. O iba a preparar un proyecto para esos fondos del Miteco, ¿no? No se había concedido todavía ninguno, ¿eh? Entró dentro de los 23 proyectos que se aprobaron en la primera convocatoria de los planes de sostenibilidad turística. Y lo hizo porque, bueno, se empeñó a conciencia en hacer un buen proyecto que tocara absolutamente pues, todas las aristas y todas las facetas que tenía que tener un plan de sostenibilidad turística basada en el territorio. Brujo mete cosas de arqueología, y el Brujo metió cosas de arqueología. Le dieron el proyecto y hemos empezado a ejecutar cosas o a utilizar las partes de ejecución sobre el patrimonio cultural, el patrimonio arqueológico, para hacer investigación. Estas son más o menos las dos acciones principales, no es la única porque esto va a estar englobado dentro de una especie de ruta comarcal de la Celtiberia, un poco uniendo estas investigaciones nuevas, el yacimiento de Aratis, el yacimiento de Tierga, las minas de Valdeplata de Calcena, etcétera. Es decir, esto va a formar parte de un relato, o es lo que se pretende, ¿no? Pero de momento estos son los dos proyectos más o menos que hemos podido llevar con la comarca de la Aranda y que tienen que ver pues, con la gestión más que patrimonial, casi te podría decir turística. Os voy a contar más o menos en qué han consistido. Este es el yacimiento del Calvario de Gotor, se excavó en los años 2000 y se restauró, se valló y ahí ha quedado. No es un punto visitable, no forma parte de la oferta turística de la comarca, es una cosa que era bastante inaccesible, tenía además unos problemas de degradación importantes, sobre todo por colonización herbácea y bueno, no tanto degradación de muros, pero era importante poner en valor y entonces dentro del plan de sostenibilidad se hizo a cabo un proyecto integral, bueno, más que un proyecto, un plan. La diferencia entre un proyecto y un plan, vosotros lo sabéis porque sois gestores, es que un proyecto es una actuación y un plan es el marco en el que se ejecuta cada una de las actuaciones. Entonces lo que hicimos fue un plan para que se ejecutaran distintas acciones. Una de ellas, yo supongo que la van a lanzar ahora a licitación pública y que va a ser la restauración, limpieza, consolidación de muros que han ido perdiendo los elementos consolidantes, etcétera, etcétera, y que y una propuesta de musealización y de recorrido por el sitio para que a partir de que de que termine la empresa de trabajar el día que sea, eso ya sea un punto visitable dentro de la oferta turística de la comarca de la Aranda. Pasamos el georradar, hicimos un plan, bueno, independientemente de qué empresa se lleve esto, va a tener que seguir el plan. Y eso está muy bien. Eso a mí me llena de orgullo y satisfacción y me parece una buena cosa. Sobre todo porque esas acciones de excavación y de investigación tienen que estar ligadas también al tema de difusión. Dentro del propio plan de sostenibilidad turística se ha hecho también un taller de empleo, de tema de turismo y de gestión cultural. Pues es un poco deseable pues, que se nutra la comarca desde el minuto 1 de todas las labores
que se van llevando a cabo en el yacimiento. El otro es todavía mejor. El otro es todavía mejor, que es el estudio de las vías de comunicación antiguas de Pomer. Yo no conocía a Pomer, fui al pueblo y me enamoré perdidamente de las eras, de los caminos de costumbre que había. Bueno, esto es una pasada, es que parece una calzada romana que te han puesto ahí y está conservada de ayer por la mañana. Obviamente no es una calzada romana esta parte que se ve, pero ¿qué pasa con el origen? Entonces, lo que propusimos a la comarca es que, ya que había algunas rutas, la PR17, PR76, PR75, como veis son todos nombres muy sexys que dan mucha significación a las cosas que hay allí, ¿no? Entonces lo que propusimos fue hacer una ordenación de todos los recursos que tenían ahí, tanto de rutas de senderismo como de rutas BTT, estudiar la caminería histórica y superponerlas. De tal manera que a esos recursos que ya estaban más o menos en marcha, se les diera o se les dotara de un contenido que fuera más allá de PR17, PR75 y PR, que no quiere decir nada. Y entonces, en esa investigación de la caminería histórica, descubrimos cosas tan interesantes como que esta parte del camino es la senda de los taberneros, que era el puerto de contrabando más importante entre Castilla y Aragón en el siglo XVI. ¿Quién no quiere pasear por un camino que ha sido, el camino del contrabando? Eso es una maravilla. Pero más allá de eso y de todos los caminos de índole medieval, lo que sí que encontramos, o lo que creemos que hemos encontrado, y ahora en breves publicaremos en la revista Salduye, es que en realidad la calzada Bilbilis-Numancia no existe. Primero porque Numancia es un no lugar. Lo que sí que existía y debía existir era un empalme entre el itinerario 25 y el itinerario 27. Y que uno sí que partía de Bilbilis, que era un municipio romano. Lo que no fue un municipio romano nunca fue Numancia. Eso, donde iba a parar, era a la vía Augusto Briga-Numancia. Y resulta que, contrario a lo que ya dijo Taracena y lo que se pensaba, el puerto de la Vigornia, por donde pasa la actual carretera nacional, no estuvo abierto hasta el siglo XIX. Y en cambio, todos los odónimos y toda la toponimia y toda la cartografía antigua nos está llevando por este camino, pasando por Pomer, que es el último pueblo de Aragón, ya lindando con Soria, y que debía ser, en realidad, el trazado de la antigua vía romana, y que además pasaba por debajo de todos los recursos mineros de la mina Gandalia y todos los recursos mineros de esta cara del Moncayo. Muy interesante, ¿no? Como propuesta nosotros lo lanzamos, ¿no? El camino de Pomer a Jarque también está muy bien. O sea, tú vas por la carretera, por el Valle de la Aranda, y tú vas haciendo así, te cuesta 20 minutos ir de pueblo a pueblo, pero resulta que hay un camino de costumbre que va recto como una bala desde Pomer, Borovia, y ya enlaza con todo el tema del Duero, hasta Illueca. Y encontramos también documentación histórica que decía que ese había sido un camino de retirada de no sé qué monarca, que casi es asesinado y se tiene que ir a refugiar a Illueca. Es decir, estamos encontrando que el estudio arqueológico nos está sirviendo aquí para dar cierta profundidad y dar cierta calidad a los recursos turísticos que o bien existen o bien se quieren empezar a implementar. Lógicamente tiene problemas. ¿Cuál es el primer problema que tiene? Pues que es muy difícil articular turismo y cultura. Muy difícil. Ya se ha dicho esta mañana, ¿no? A veces son organismos completamente independientes que no les gusta tocarse y que no les gusta colaborar. Entonces parece que hay cierta resistencia a salir un poco de lo que es el enfoque turístico o la motivación turística de las cosas y de repente irte a una cosa más de investigación o algo así, ¿no? Y luego la petite politique. Pues en Aragón existen las diputaciones, las comarcas y la DGA. O sea, en fin, hay un montón de intereses que muchas veces se contraponen, incluso que intentan torpedearse de una manera descarada en este tipo de proyectos.
El último yacimiento es Aratis. Aratis, lo habéis oído hablar. Esto es famoso. Los cascos de Aranda de Moncayo que fueron recuperados, reclamados por el Gobierno de España. Sí, ¿no? Sí, sí, correcto. Un montón de cascos. Se exponen ahora en el Museo de Zaragoza. Que no sabemos ni cuántos eran en realidad, porque están todos ultra restaurados y además no sabemos de dónde salieron. Salieron de la zona de Aranda, salieron de Aranda de Moncayo, los anticuarios, pues bueno, no eso, pues unos sí, otros no, pero como están todos muertos no lo sabemos. El hombre que hizo el expolio, pues también está ahora mismo muerto, entonces tampoco le podemos sacar información. Pero sí que se sabe más o menos que es de esta zona, es entre Aranda y Borovia, más o menos de dónde se sacaron. Está claro, pues bueno, que esto es un enclave importante, es una fortaleza impresionante que dominaba todo el valle de la Aranda y que, bueno, y que además la tenemos identificada también por la numismática. Que sean de ahí los cascos o que no sean, pues bueno, en este momento la verdad que es irrelevante, porque lo que sí que se ha hecho es apostar fuerte porque sí que lo sean. Con lo cual, pues bueno, pues de momento hasta que no se demuestre lo contrario, los cascos son de Aranda de Moncayo. Pero sí que es verdad que llevamos 2 años excavando, en 2 años no puede haber ese tipo de resultados. Sí que se está viendo cuál es la entidad del sitio y cómo forma cierta capitalidad sobre el valle, cuál es su relación con otros enclaves metalúrgicos, arqueológicos como el del Calvario de Gotor, etc. Pero todavía no tenemos seguridad de que esto haya sido así. Y nada, y en realidad ya he terminado de hacer mi exposición, sí que, pues bueno, pues últimamente me ha dado por, primero, bueno, hacer como alegatos de última diapositiva, ¿no? Esto, pues bueno, de Meyer and Crowley, pues un poco diciendo, jolín, es siglo XXI, pues yo creo que es el momento de que arqueólogos e investigadores de la historia, pues teniendo en cuenta el momento de crisis en el que nos movemos, pues ya que ellos tienen una perspectiva histórica que trasciende lo inmediato, pues deberían estar también invitados a formar parte de esos paneles de expertos, un poco para crear estrategias de futuro y un poco, pues bueno, que nos hagan solventar las crisis en las que estamos inmersos ahora en el siglo XXI. Lo dice de otra manera, yo os hago el resumen por si no veis. Y nada, y este es mi amigo Mejuto, que acaba de ingresar en la Academia de Astronomía de la British... ¿Cómo es? British Astronomical... Bueno, el caso es que era pues, un colaborador del proyecto de los Rodiles. Fue durante muchos años el que nos hizo la topografía, pues nuestro arqueoastrónomo de referencia. Y la verdad es que es curioso cómo aquí en España no pudo conseguir trabajo y se tuvo que ir a Honduras, pero bueno, ha acabado de director del Departamento de Arqueoastronomía de la universidad allí y bueno, ingresando en la máxima institución. O sea, como muchas veces lo que no se valora dentro de casa, pues luego, pues sí, en otros sitios funciona de otra manera. Y ya está, ya he terminado mi exposición.